Es un placer y un honor para mí presentar en este evento de Charcot de Argentina. Obviamente habría preferido formar parte de una reunión presencial en su país, pero bueno, más allá de esto, el tema que voy a estar presentando en el día de la fecha tiene que ver con un tema muy importante, tanto en lo que se refiere al diagnóstico cuanto a lo que se refiere a los riesgos en la decisión terapéutica. Aquí mis divulgaciones de conflicto de interés. El bosquejo de mi presentación. Bueno, voy a hablar acerca de la forma como en nuestro ambiente definimos la esclerosis múltiple progresiva. Empezamos con la definición y una comprensión de los mecanismos, de los correlatos anatómicos de la progresión. Luego voy a hablar acerca de la evidencia acumulativa de características progresivas en esclerosis múltiple típica, recidivante y remitente, y luego las consecuencias y el contexto de estos datos congruentes. Entonces vamos al establecimiento de la definición. Como sabemos, desde la revisión de los criterios diagnósticos por parte del comité de Dublin y colegas, nosotros entendemos que la enfermedad es progresiva cuando estamos frente a un continuo entre lo que es primaria progresiva, y también secundaria progresiva. Y entonces acá estamos caracterizándolas más profundamente por actividad. Esto determinado por recaídas clínicas y o actividad detectada por resonancia, por actividad con progresión o sin progresión, ausencia de actividad pero con progresión, y fases en donde tanto la actividad como la progresión no están visibles. Acá tenemos una representación gráfica que nos muestra cómo, por ejemplo, en EM progresiva secundaria tenemos estos subgrupos diferentes de progresión que pueden ocurrir. Por ejemplo, acá una fase de actividad con una falta de actividad pero con progresión, o acá una parte activa pero sin progresión, porque existe una remisión completa después de los signos de actividad. Y lo mismo también puede llegar a ocurrir, si bien tal vez con menos frecuencia, con las recaídas en EM progresiva primaria en el transcurso de la enfermedad. Cuando hablamos del año 2020, se hicieron algunas aclaraciones al respecto. Esto emitido por el mismo grupo de integrantes del comité, que definen con un poquito de mayor claridad qué significa cuando ellos hablan de actividad, qué significa progresión, que es la acumulación de discapacidad independientemente de cualquier actividad de recaída durante la fase progresiva de EM. Y luego un término más amplio tiene que ver con el agravamiento de una enfermedad, que incluye cualquier aumento en deterioro o discapacidad, independientemente de que tenga como resultado un déficit, que resulte de un déficit residual o mayor discapacidad progresiva durante la fase progresiva de la enfermedad. Ambos están bajo el término de agravamiento. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros conocemos y que nosotros vemos que hay correlatos anatómicos de la progresión? Yo no voy a adentrarme en los detalles, simplemente decirles con claridad que en general hay menos inflamación abierta, más compartimentalizada, la así llamada la paradoja gadolinio versus discapacidad. Hay una falta de lesiones que tomen la captación, hay distintos mecanismos inmunológicos, el rol importante de la inmunidad innata y adaptativa, órganos linfoideos accesorios dentro del sistema nervioso central, las células gliales, tal vez otra contribución de estos linfocitos, los B versus los T, y el proceso autoperpetuante y en aceleración dentro del sistema nervioso central, inducido por inflamación y también por respuesta al daño, y lo así llamado degeneración walleriana. Es un término a considerar, el rol de la neurotoxicidad y la neurodegeneración, con la importancia
del calcio, el influjo de calcio, glutamato, deposición de hierro y sus efectos tóxicos, la disfunción mitocondrial y, no menos importante, la falla o agotamiento de la reparación y compensación, la capacidad existente de reparación y compensación. Bueno, obviamente comorbilidades increyentes con el aumento de la edad que van contribuyendo a la acumulación de las discapacidades. Todos estos mecanismos han demostrado ser pronunciados en la enfermedad progresiva, pero no son exclusivos para lo que es las causas fenotípicamente definidas de esta enfermedad. Están visibles y han demostrado que existen y son activas en las fases tempranas de la enfermedad y en la enfermedad en donde hay recaída. Y entonces quiero comentarles algo con respecto a la distinción de lo que es primario progresivo y SP en múltiple esclerosis. Estos están para definir formas definidas de esclerosis por diferencias inmunológicas, por diferencias histopatológicas o para componentes genéticos. Todo esto ha fracasado. La única diferencia que vemos acá tiene que ver con que hay diferencias en género. Los dimorfismos, es decir, no tenemos la preponderancia femenina en EM progresiva primaria. En conclusión, tiene sentido pensar acerca de SP y PP como los mismos procesos de enfermedad. Y en ensayos terapéuticos realmente es cada vez más práctica común decidir formas progresivas de esclerosis múltiple como objetivos para poder hablar de ambas entidades. ¿Cuál es la evidencia de características progresivas en la EM típica con recaídas y con remisión, pasando de lo que es cuestiones neuropatológicas y patogenéticas? Desde esta base se puede tomar datos o evidencias, pero ¿cuál es la evidencia clínica que se acumula? En primer término, en base a las neuroimágenes. Entonces, la imagentología, si vamos más allá de lo que es la detección usual de lesiones focales inflamatorias, ha demostrado que son características patológicas focales las relacionadas con la progresión y también cambios difusos en el así llamado lo que es materia gris y blanca, acá con adherencia normal. Acá una característica importante es lo que es lesiones activas o lesiones muy abarcativas, lo que incluye las lesiones del anillo paramagnético con acumulación de hierro, inflamaciones meningias focales, preponderancia de lesiones corticales y también en las resonancias funcionales, falla de remielinización y pérdida axonal. Ahora tenemos la capacidad de diferenciar entre ellos por medio de métodos más elaborados que lo que es la resonancia convencional, como la que vemos acá, en donde nosotros podemos ver sobre la base de imágenes de base de susceptibilidad, mostrar anillos paramagnéticos en las lesiones, como se describe acá en la magnificación. Y nosotros vemos entonces que esto constituye un sustituto de lesiones activas crónicas fulminantes y vemos que hay un aumento de volumen, ya sea estable o increyente, y estas lesiones se relacionan con distintos grados de discapacidad que son más altos. Por otra parte, otra contribución proviene a partir de resonancias cuantitativas avanzadas, que hoy con algunos de los métodos que se demuestran acá, tiene la capacidad de mostrar tanto daño de mielina como axonal más específicamente, y nuevamente esto muestra que estas características son muy similares, como vemos acá en este diagrama, para poder ver la diferenciación por daño de mielina y relacionado a los axones en lo que es recaída en puntos verdes, y cuando hablamos de EM progresiva con puntos rojos, lo cual muestra que la distribución y cantidad de estos cambios indican
daño relacionado con la mielina y con los axones son muy similares, de no ser idénticos a nivel de EM progresiva y recidivante. Estos métodos más avanzados muestran cambios que se correlacionan con la progresión y no son excluyentes a la hora de hablar de EM progresiva, pero son detectables in vivo con estos nuevos métodos en la enfermedad recidivante. ¿Qué pasa con los marcadores de laboratorio? La contribución más importante proviene a partir de la determinación de los neurofilamentos. Estos neurofilamentos, que son biomarcadores específicos para el daño neuroaxonal. Estos son neurofilamentos que en general son proteínas neuronales altamente específicas que no se encuentran en otras células del cuerpo, y se ha demostrado por un tiempo determinado, ya hace un tiempo, que hay niveles aumentantes en el líquido cefalorraquídeo que muestran daño axonal no solamente en EM, sino en otras enfermedades adicionales. Los niveles en sangre, que en un cierto punto están por debajo de los límites de detección de los ensayos. Por consiguiente, la correlación o la capacidad de detectar o poder medir de modo confiable ha surgido recientemente en los últimos años a través de análisis moleculares y sensibilidad de los métodos, especialmente lo que son los análisis de única molécula SIMOA, que permiten el uso de niveles de neurofilamentos en sangre en una base más amplia, en esclerosis múltiple, pero en otras enfermedades también. ¿Cuáles son los resultados clave en los últimos años? En primer término, a nivel líquido cefalorraquídeo y los niveles de sangre a nivel NFL están altamente correlacionados. Esto tanto en enfermedad recidivante como progresiva. Estos niveles muestran una asociación consistente con actividad clínica y también con actividad detectada por resonancia. Esto permite predecir el daño tisular y a su vez también predecir y correlacionar con la discapacidad, con el agravamiento de la enfermedad. La relación con el daño cerebral, como está descrito por pérdida de volumen cerebral, ha sido demostrado también en el envejecimiento normal, como se muestra acá en la publicación reciente, y se ha trabajado acá con un grupo en Graz y se ve que hay una correlación con el efecto de la edad y el volumen cerebral. En enfermedad progresiva, en varios estudios con control, como se muestra acá, hay el estudio EXPAND en SPMS y el INFORM en PPMS, acá los moduladores, y vemos acá que dependiendo de la categoría del nivel de NFL, bajo, mediano y alto, podemos ver que hay mayor volumen cerebral que se pierde en un periodo de 12 o 24 meses en estos estudios, en ambos estudios de EM progresiva. Lo mismo se ha observado en la progresión de la discapacidad, en donde vemos que quienes tienen más alto valor de corte que 30, como en este caso, tienen una más alta tasa de riesgo y un hazard ratio más alto de interacción en los próximos años. Y lo mismo en lo que es el EXPAND y el INFORM en EM primaria progresiva que se había hecho con fingolimod. Lo más importante a partir del punto de vista clínico tiene que ver también con la detección de los elementos progresivos por parte de las observaciones clínicas. Y acá entonces les muestro un resumen de estas observaciones que han sido publicadas en el lado izquierdo, y acá vemos estudios de observación a largo plazo con natalizumab, en donde nosotros vemos que a lo largo de 5 años tenemos un periodo de observación mediano y los pacientes desarrollan discapacidad si bien tienen muchos menos signos o signos suprimidos de actividad de enfermedad, y aproximadamente 2/3 partes de estos casos de progresión confirmada es en donde no podemos ver una asociación con ninguna actividad de recaída. Obviamente este es un estudio de observación en donde hay una evaluación menos granular, sea tal vez sistemática, pero tal vez no precisa.
Si vemos ahora en el entorno de los estudios ópera de becralizumab contra interferón 1A, podemos ver que si combinamos no solamente EDSS, sino otros, por ejemplo, el test de la caminata de 25 minutos y demás, hay aproximadamente un 30% que desarrollan una progresión de discapacidad confirmada a los 2 años de observación, más en el grupo con interferón que en el grupo tratado con ocrelizumab. Sin embargo, en ambos tratamientos, e incluso más pronunciadamente en el grupo tratado con ocrelizumab, casi todos, es decir, más de un 80% de estos cambios, de estas progresiones de discapacidad, no están relacionadas con una actividad de recaída. Y posteriormente, no todavía publicado del todo, esta observación con el estudio de atumelnant versus teriflunomida. Vemos acá prevención de actividad de recaída solamente con EDSS, una tasa más baja. Aún así, casi todos ellos sin la asociación con actividad de recaída. Si nosotros tomamos esta confirmación de 3 meses o lo que es el agravamiento a 6 meses confirmados respecto de estos estudios a los que me refería anteriormente. ¿Qué pasa con la práctica actual? La práctica o la evidencia del mundo real. Hemos analizado pacientes en el estudio de cohorte de EM suizo que incluyen aproximadamente 1.400 pacientes que se los ha seguido de modo continuo y sistemático para poder ver cómo se comportaban según evaluaciones del estado del arte, para ver cuál es la función neurológica. Una proporción relevante de pacientes con CIS o EM recidivante y recurrente experimentaron PIRA durante 6 años, que es el periodo intermedio de observación. En pacientes con CIS y EM recidivante y recurrente, PIRA representa 62% de los eventos de progresión de enfermedad confirmados. Entonces, a partir de toda esta evidencia, ¿cuáles son las conclusiones? En primer término, la dualidad usual que existe entre la actividad inflamatoria y la recaída de la enfermedad por un lado y la degeneración y la enfermedad progresiva por otra parte es un conducto continuo desde el principio, incluso cuando pueda ser menos pronunciado o en distintas cantidades. Nosotros ya de por sí tenemos estos elementos de progresión. Yo creo que he mostrado suficiente argumentación que respalda esta cuestión. Necesitamos adaptar nuestros criterios diagnósticos. Tenemos que abstenernos de estas clasificaciones estrictas. Más bien, sino analizar los distintos elementos de la progresión y de la actividad. Y entonces, cada vez se hace más importante detectar la progresión por evaluaciones sistemáticas sensibles e integradoras o comprensivas para poder determinar el progreso y la mejora de los resultados terapéuticos y poder adaptar de manera más personalizada las decisiones sobre el tratamiento. Para estas evaluaciones necesitamos métodos clínicos de laboratorio y de neuroimágenes, como les he presentado en esta charla a lo largo de estos minutos, para poder mejorar la evaluación y guiar de mejor manera el abordaje terapéutico. Espero haber convencido al auditorio acerca de que existe un hilo continuo de progresión que empieza desde los primeros signos o incluso cuando hay una detección subclínica de la esclerosis múltiple o cuando se sospecha de esclerosis múltiple. Les agradezco por su atención y les transmito el saludo de nuestro grupo interdisciplinario en Basilea a esta conferencia.